Vivimos en el presente y es desde aquí desde donde empezamos a construir el futuro. Son mis acciones de hoy las que determinarán en qué clase de mundo viviré, la vida que llevaré y la persona en la que me convertiré. Apostarle a la educación de calidad es apostarle a una sociedad en paz, donde entre todos construyamos las bases para el desarrollo integral de la región y del país. Bueno, los que me han antecedido han hecho la presentación de la problemática del empleo juvenil en relación a la educación, no me voy a detener en eso. Yo particularmente los quiero oír, creo que lo valioso de estos espacios es que dialoguemos. Entonces voy a hacer énfasis en una presentación muy rápida en algunos puntos que nos parece que son claves para esta discusión. Y empiezo con lo siguiente. Bueno, Fundación Corona es una fundación familiar, no es empresarial. Somos primos de las empresas, pero somos una fundación familiar y estamos en varias partes del país, entre esos en Urabá. Ustedes seguramente han oído que la fundación hace tiempo está haciendo presencia en la región. Puntualmente a lo que nos dedicamos es a tratar de, uno, participar de iniciativas que se estén dando en educación y algunos temas relacionados en las regiones. En la región tenemos la fortuna de participar de NEO y de trabajar con Enseña por Colombia. Otro ejemplo de esas iniciativas era la que estaba nombrando Diana de Universidad en tu Colegio en Manizales, que acompañamos hace varios años. Lo otro es trabajar con los gobiernos locales, regionales y nacionales. Tratamos de enlazar lo que aprenden las iniciativas todos los días, tratar de llevarlo a política pública y los lineamientos de política que a veces se quedan por allá guardados, que traten de llegar a las regiones. Y en ese camino hacemos una cosa adicional, y es que invertimos recursos en mediciones, en investigaciones y en diseños. En este momento estamos acá en Urabá con el Ministerio de Trabajo haciendo un trabajo relacionado con el flujo de información de las necesidades del mercado laboral de Urabá y qué tanto llega o no esa información a colegios, a centros de empleo, a las alcaldías, a la gobernación, a los promotores de empleo y a otros actores más. Entonces, en esta labor, algo de lo que hemos aprendido en relación al empleo inclusivo es que es un tema de inclusión, no es un tema de productividad ni de competitividad. Seguramente tiene que ver con eso y seguramente tiene un impacto sobre eso, pero es un tema de inclusión. Eso que ustedes están viendo es la relación entre el desempleo del primer semestre promedio para Colombia y el desempleo por población. Cuando uno ve este tipo de cifras, lo que se da cuenta es que así como hay agendas de productividad para generar empleo en general para las regiones, hay otra agenda de inclusión para que se cierren estas brechas entre estos porcentajes y este porcentaje. Ahí es donde actúan actores como Fundación Corona, ahí es donde estamos nosotros no estamos en la generación de empleo per se. Y es muy importante, este panel se pregunta cuáles son las cosas que hay que hacer en la región para este tema. Tiene que ver con inclusión, y en la medida en que uno se centra en inclusión y no en productividad, la mirada se sostiene sobre las barreras que impiden que en este caso los jóvenes entren y permanezcan en el mercado laboral formal. Ese debería ser el eje de la discusión. ¿Por qué apostarle a los jóvenes? Hay muchas razones. Voy a detenerme en dos. La primera, Colombia está transitando el bono demográfico. Muchos de ustedes seguramente han oído. Estamos en la época de la vida en Colombia en que tenemos más gente en etapa productiva. Pero la población en Colombia se está envejeciendo. Cada vez van a ser menos personas las que van a estar en etapa productiva y más las que van a necesitar de pensiones, ahorros o subsidios y apoyo del Estado para sostenerse. En esa medida es tremendamente importante que las agendas supongan la formalización y que las personas tengan acceso a mecanismos de ahorro, porque eso es una bomba en unos años y ya muchos países lo están viviendo. Este es el momento pico y de acá hasta el 2021-22 donde hay más jóvenes y gente en etapa productiva, pero va en declive. Las ciudades envejecen y las personas que están en etapa productiva van a ser menos. Eso tiene una oportunidad en productividad y todo eso, pero prefiero referirme en temas sociales. Y el segundo argumento de por qué centrarse en los jóvenes, por qué dar prioridad a los jóvenes, es porque Colombia ha transitado en los últimos 10 años en una serie de políticas de superación de pobreza y pobreza extrema sostenidas en subsidios. Esas políticas son sostenibles en el mediano y largo plazo en la medida en que las familias receptoras de estas ayudas encuentran mecanismos de generación autónoma de ingresos.
Si eso no pasa, el riesgo de que se devuelvan es gigante. Estos subsidios no son para toda la vida. Y el mejor camino son los jóvenes. Apostar a los jóvenes de esas familias receptoras de ayuda del Estado para superación de pobreza para que encuentren mecanismos efectivamente a través del empleo de generación de ingresos. ¿El empleo es el único camino? No. Está el emprendimiento, autoempleo, microfranquicias, un montón de esquemas. Estamos hablando puntualmente de empleo, que las personas puedan llegar al mercado laboral y que puedan encontrar a través del salario un mecanismo de ingreso para ellos y su entorno familiar. Esas son las dos razones principales por las cuales creemos hay que apostar a los jóvenes y hay que apostar a los jóvenes en Urabá. Ahora bien, en esa, digamos, ruta o cadena o camino que transitan los jóvenes desde la educación hasta el empleo, hay varios tramos importantes. En la medida en que tengamos claro esos tramos, tenemos más claro qué hay que hacer en Urabá. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Dónde se manifiestan esas barreras y qué es lo que tenemos que hacer para romperlas? En primer lugar, y no, como digo, los que me antecedieron detallaron muy bien este tema, está todo el asunto de educación básica y media académica, básica secundaria, básica primaria, pero sobre todo este tramo de media que es tremendamente importante. Está la educación posmedia, que incluye la terciaria, la formación para el trabajo y desarrollo humano. A veces pareciera que hay una desconexión entre todos estos tramos. Mostraba Diana muy bien la demanda que hay generalmente por personas graduadas de técnica profesional y tecnología y las pocas personas disponibles, porque además se quedan con una técnica laboral desde el colegio o están aspirando y hacen parte del 60% de las personas que ingresan a la universidad y se retiran a educación superior. ¿Qué pasa con la oferta de técnica profesional y tecnología en Urabá? ¿Es suficiente? ¿La tenemos todos clara? Dentro de unos días se gradúan 20.000 jóvenes de Urabá en 11. Esos 20.000 sí conocieron la información de cuál era la oferta disponible. ¿Los jóvenes de este año van a tener la oferta disponible necesaria o le apostamos a los del próximo año? Ese es el tipo de preguntas que tiene que hacerse la región en términos de promover el empleo joven. El otro tramo es intermediación. Y la región de Urabá, como muchas regiones, ha visto la llegada o el fortalecimiento de las agencias de empleo del SENA y de centros de empleo como el de la agencia Confenalco Antioquia y Confamiliar Camacol, de volver a la gente, Manpower. Estos centros de intermediación son el actor llamado a enlazar la oferta y la demanda laboral, las vacantes de las empresas y las personas que están buscando empleo. Una de las premisas por las cuales se creó para el país esta red de prestadores es promover el empleo formal, romper esta tradición en las regiones de intermediadores que cobraban por hacer algo que debería ser un derecho para las personas o que ofertaban trabajo que no era formal y que no tiene las condiciones para la gente. Esa es la razón por la cual se creó esta red de prestadores que tiene más de 350 en el país y que tiene presencia. Ahora, para los 11 municipios, 4, 5, 6 centros de empleo son suficientes. Es otra pregunta que tiene que hacerse en la región. Y por último, las empresas. Y en términos de inclusión, si uno se basa en que esto es un problema de inclusión de las personas y no un tema de productividad, se da cuenta que el problema, si es que es un problema, no están los jóvenes. Hay una serie de dificultades de los actores institucionales que tienen que ver con este camino y hay una serie de cosas que no están funcionando tampoco bien en las empresas. Este es un camino de todos, así como las personas se tienen que preparar, las empresas también. Los procesos de talento humano en empresas en regiones como Urabá no suelen tener la sofisticación o la calidad suficiente para recibir de manera adecuada a las personas. Y las personas se chocan contra una pared, sobre todo si encuentran empleadores o encuentran jefes directos que les ofrecen condiciones que no van acorde a la naturaleza del joven. Ahí hay un punto muy importante por trabajar. No importa que también funcione lo anterior si el empleo no brinda condiciones de inclusión. Y entonces esto es un panorama donde hay muchos actores y acá hay un mensaje importante. No hay forma que un solo actor, así sea público, así sea de cooperación, así sea privado, asuma toda la responsabilidad de las temáticas que tienen que mejorarse para el empleo de los jóvenes. No hay una sola. Y eso supone un trabajo conjunto. En la medida en que todos los que estamos interesados en este tema tengamos esta foto, estos que son los distintos momentos y estos que son las temáticas alrededor de las cuales se suelen manifestar las barreras que impiden que estas personas lleguen o permanezcan en el mercado laboral, vamos a tener una agenda común y vamos a tener la posibilidad de medir
Cada actor que llega a la región, todos estos programas como el nuestro que llegamos de paracaídas a las regiones a ofrecer unas cosas aparentemente maravillosas, deberíamos entrar de una vez a la agenda del territorio en esto. Tienen que ser los actores del territorio, las empresas, las secretarías de educación, las secretarías en general de las alcaldías que tienen que ver con esto, los alcaldes, los planes de desarrollo, los que estén con este mapa, que estén midiendo cómo va la región y cómo avanzamos para que esto redunde en el empleo joven de una mejor manera. Entonces son varios actores. Nosotros, las fundaciones, somos actores de reparto. Los protagonistas son los actores de la región, los actores permanentes, los colegios, las empresas, las entidades de formación postmedia, los gobiernos y, por supuesto, los jóvenes. Hay que poner a los jóvenes en el centro de esta discusión para que sea más útil. Entonces, voy a cerrar con estos mensajes que son, digamos, los puntos que creo que son clave para abrir la discusión con Ana María. Lo primero es la calidad. Todos hemos visto cifras de calidad que estamos fregados en educación y calidad en el país, pero esto es para todo el mundo, no es un asunto de Urabá y no es un asunto de los colegios públicos. Y les traje dos cosas. La primera es que dice que en el nivel 5 solamente están entre el 1 y el 3% de los estudiantes y ninguno todavía en Colombia ha llegado al nivel 6. Y lo otro es esta gráfica que está acá que muestra muchos países. Para que no se enreda la gráfica, cada uno de estos es entre el punto más abajo y el punto más alto, la educación con menos recursos y con más recursos en el país. Y lo que está en comparación es la calidad y está la media de los distintos casos. ¿Qué es lo que muestra esta gráfica? No solamente que hay una distancia entre las escuelas y la educación con menos recursos y con más recursos en Colombia. Lo que también muestra es que así sea la mejor de Colombia, estamos muy atrás frente al resto del mundo. Es una brecha de todo el sistema educativo y es una brecha para todos los colegios y es una brecha para todas las regiones y es una brecha que no solamente es un tema de maestros. Los maestros son los protagonistas, no se puede seguir dejando la carga sobre como si fuera culpa de ellos. Lo siguiente es estos temas que a veces decimos sí, son importantes, pero ¿qué tan importantes son? Y acá complemento la información que mostró Diana en términos de habilidades y competencias blandas. Y les voy a mostrar 3 gráficas de 3 mediciones a las que tuvimos acceso por el Banco Mundial y la OCDE. Esta primera, que es una medición en Estados Unidos, es el impacto que tiene esto. Ya, esta es sobre escolaridad, esta es sobre la probabilidad de que una persona termine el colegio y termine la educación. Y uno diría, claro, si es una persona que sabe lectura, escritura, si es bueno para matemáticas, pues la probabilidad es mucho más alta. Fíjense que entre más tengan estas habilidades blandas, que a veces las dejamos de lado, tienen más probabilidad de terminar la educación. Hay una incidencia muy fuerte de potenciar esto desde básica y desde media para que los estudiantes completen los niveles educativos. Esta es una segunda gráfica que tiene que ver con violencia. Con la violencia que viven muchos colegios, con muchas de las cosas que ustedes conocen muy bien en la región. Y lo que está acá es que muestra que usted puede saber mucho de matemática, ser muy bueno para ciencia y eso no tiene ninguna incidencia. Entre más existan este tipo de habilidades y competencias en los colegios, se reduce la violencia en los ambientes educativos. Y el tercero es sobre el tema de productividad. Y uno diría, no, el que sabe matemática está al otro lado. El que sabe matemática, cuando esté grande, eso va a tener mejores recursos que los que no. Esto es una gráfica para el caso de Canadá para personas de 25 años. Y en términos de ingresos, tienen más ingresos los que están mejor en competencias blandas que los que están en competencias duras. Son simplemente 3 gráficas, de esto hay muchas mediciones que tratan de posicionar el mensaje de que las habilidades blandas no son un tema accesorio y no son orientación socioocupacional. Orientación es un mecanismo para muchas cosas, para duras, blandas y para todo lo que pasa en el colegio, pero potenciar la competencia blanda no es darle una charla de cómo hacer una hoja de vida o una entrevista o cómo presentarse y vestirse ante un empleador. Eso no son competencias blandas, es mucho más estructural. ¿Qué está pasando en nuestros colegios? Estos jóvenes que están saliendo y se están graduando hoy, ¿que también están saliendo de esto? Es otra pregunta que tienen que responderse. Otro tema, orientación socioocupacional, que era el que estaba hablando justo ahorita. Ya sabemos que son importantes, pero ¿eso para qué? Por supuesto, hay un debate grande que uno no se educa para ser competente. La educación va mucho más allá, estoy de acuerdo. Pero los jóvenes tienen derecho que si para ellos el camino, el horizonte que sigue es el mercado laboral, en el sistema educativo les demos todas las herramientas para que eso pase bien.
Los jóvenes tienen ese derecho y en esa medida, a pesar de que la educación no es solamente para ser productivo y es una de muchas dimensiones, sí deberíamos asegurarnos y deberíamos ver como región si lo que están transmitiendo los colegios a las personas, a los jóvenes, es los insumos necesarios, son los insumos necesarios para el mercado laboral. Y en esa medida, orientación socioocupacional, que en términos del ministerio se divide o se estructura a través de estas tres dimensiones: el autoconocimiento, el conocimiento cada vez más de la oferta formativa que sigue del mundo laboral, tiene un sentido, y tiene un sentido específico en términos de que tomen decisiones más informadas. ¿Pero eso para qué? Por un lado, porque eso incide en más años de escolaridad. Es menor la deserción cuando los jóvenes se encuentran, saben a tiempo la gran diferencia que significa para ellos después, en términos de ingresos y de calidad de vida, cada año que evitan o que se pierden del sistema educativo. Y es una cifra que pasa en todas partes de Colombia y que si los jóvenes lo supieran seguramente habrían menos motivos para desertar, que eso va más allá de los temas de cobertura y otros que por supuesto inciden también. Y lo segundo es que esto tiene que ver con mayor empleabilidad en la medida en que las personas toman mejores decisiones, y eso termina siendo en que reduzcan los años de deserción o que tengan más años de escolaridad y que tengan mejor preparación para el mercado. Esto es simplemente un ejemplo que traigo a colación de todos los elementos temáticos de los que hablé al comienzo, tienen una razón de ser y en esa medida deberíamos ser capaces de medirlo. Esto es una muestra de la distinta información por cada uno de los grados que se puede transmitir en orientación. No es hacer orientación por hacer, no es lo mismo para todos los grados, no hay que hablarle de vacantes a jóvenes de octavo o de noveno para que se salgan del sistema educativo. Hay una experticia y hay que saber qué información transmitir en cada grado, y para eso ustedes deberían pegarse como región a lo que hace ProAntioquia, a lo que están marcando en brújula la gobernación, pero también a muchas otras cosas que están pasando en el país, que a veces parece que no llegaran acá como si estuvieran mucho más lejos. Y esta es la última con el mensaje que quiero cerrar. Esto también es de orientación, simplemente muestra las distintas fuentes de información para poder orientar a los jóvenes, pero me voy a referir a lo siguiente. Deberíamos tener clara cuáles son las cosas que necesitan las empresas de Urabá, en términos de oficios, pero en términos de las características. Y esa información sale todos los días de los estudios de oferta y demanda y de las vacantes que contabiliza Confenalco Antioquia, la agencia del SENA, con Familiar Camacol, de lo que hace Volver a la Gente, de lo que tiene Manpower. Esa información centralizada debería ser cosa de todos los días para los colegios y las entidades de formación posmedia, para saber en qué tienen que formar y para que los jóvenes tomen mejores decisiones. Eso sí está pasando, esa información debería llegar y no está llegando. En la medida en que ustedes ahondan, se dan cuenta que como miden las competencias de los jóvenes en los procesos de selección, como establecen las competencias en los cargos las empresas y como estructuran competencias los programas de formación posmedia y los colegios, son categorías distintas, no dialogan entre ellas. Hay un trabajo por hacer para mejorar el flujo de información en la región. Y con esto cierro, quería dejar estos elementos para la discusión, y esta es una que me encanta, que dice que los cálculos es que el 35% de los niños que están entrando hoy al colegio, cuando salgan van a ubicarse en un empleo que hoy no existe. Y eso tiene una cosa particular para Urabá. Urabá, apartado, Turbo como ejes de esta región, al igual que muchas ciudades en Colombia, está sufriendo la transformación a ciudades intermedias. Llegan hospitales, centros comerciales, las carreteras traen nuevas empresas, las locales sufren procesos de formalización, tener estas universidades con sedes que antes estaban en Medellín ya acá, tener todo este proceso supone que los actores que ya están acá y que tienen que ver con educación adapten y ajusten a lo que va a pasar en Urabá dentro de unos años. Lo que hemos visto que pasa en otras ciudades que ya vivieron este proceso es que no se adaptaron y que las personas locales se condenan a la informalidad o a cargos básicos porque los cargos nuevos que genera este mercado laboral los ocupa gente de otras regiones. ¿Qué tiene que pasar en la región para, en sintonía con los estudios y con la información de prospectiva que hablaba Diana, se anticipen y se adecúen a las necesidades del mercado? Tiene que ver con esto, tiene que ver con ajustar el sistema educativo en estos elementos y tiene que ver con el flujo de información, con potenciar competencias blandas e instrumentar orientación ocupacional. No son accesorios, son tremendamente importantes y que hayan estos espacios de diálogo en la región. Muchas gracias.